El 26 de julio del 2023, en una sala de audiencias en Estados Unidos, David Grush y otros compañeros de las Fuerzas Armadas testificaron bajo juramento sobre un tema que ha cautivado al mundo durante décadas: la existencia de vida extraterrestre. Estas declaraciones, que sacudieron los cimientos de la comunidad internacional, afirmaban que Estados Unidos no solo tiene conocimiento de la presencia de seres de otros planetas, sino que también guarda restos no biológicos de estos misteriosos visitantes. Esta impactante revelación reavivó la controversia y las preguntas eternas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Hemos sido visitados por seres extraterrestres? ¿Qué nos dice la ciencia acerca de esta posibilidad intrigante? En este video exploraremos este tema de cerca, apoyándonos de libros, declaraciones, documentales y demás fuentes que ustedes mismos pueden revisar. Solo les pido que mantengan una mente abierta. ¿Están listos? El primer avistamiento de un objeto volador no identificado documentado ocurrió el 24 de junio de 1947, cuando Kenneth Arnold, un piloto y empresario, afirmó que había visto 9 objetos en forma de platillo volador mientras volaba sobre el monte Rainier en Washington, Estados Unidos. Los objetos parecían moverse a una velocidad inusual y realizaban maniobras extraordinarias. De ahí, el término platillo volador se popularizó a partir de este incidente. Este avistamiento contribuyó a impulsar el interés público en los fenómenos aéreos no identificados. Con la popularidad de los ovnis se dio pie a múltiples investigaciones, organizaciones e inclusive películas de ciencia ficción. Sin embargo, el tema es mucho más serio de lo que crees, tanto así que múltiples científicos han abordado este tema desde diferentes perspectivas, como por ejemplo Huygens en el siglo XVII, William Herschel, Pierre Laplace, Bernard de Fontanelle, Voltaire o Kant. Otros más populares como Nikola Tesla, por ejemplo, propusieron una manera para comunicarnos con marcianos. El cosmólogo y divulgador científico Carl Sagan escribió incluso un libro llamado Vida inteligente en el universo, en donde escribe, entre muchas cosas, la manera en cómo nos podrían visitar, qué deberíamos tomar en cuenta, con qué frecuencia, etc. Además, él, junto con Frank Drake, fueron de los primeros personajes dentro del área científica en promover el fenómeno ovni. Sagan era un fanático del tema, tanto así que le dedicó años enteros a este, analizando cada comentario, testimonio, avistamiento y declaración que caía en sus manos. En el año 1959, Giuseppe Cocconi y Philip Morrison publicaron un artículo llamado Buscando comunicaciones interestelares. Tiempo después, y ya con el tema ovni sobre la mesa, se dio uno de los casos más tempranos y conocidos de abducción alienígena. Este es el incidente de Betty y Barney Hill, ocurrido en septiembre de 1961. La pareja estadounidense afirmó haber sido secuestrada por seres extraterrestres mientras conducían por una carretera de aquel país. Durante su experiencia, alegaron haber sido sometidos a exámenes médicos y cuestionamientos por parte de los extraterrestres a bordo de una nave espacial. El caso se convirtió en uno de los primeros en recibir amplia atención mediática y fue investigado por expertos en ovnis. Las experiencias de los Hill fueron documentadas en un libro titulado El viaje interrumpido, escrito por John Fuller y publicado en 1966. Este incidente ayudó a popularizar el concepto de abducciones alienígenas en la cultura popular, y con ello se dio mucho más poder a los programas que buscaban vida extraterrestre. ¡Hay algo volando, señor! ¡Me están sacando de la casa! ¡Se me están llevando! Ya en 1960, y como consecuencia de múltiples factores, Frank Drake, un astrofísico muy reconocido y creador de las ecuaciones de Drake, lanzó el proyecto OSMA. Todo esto con el objetivo de captar señales de comunicación extraterrestre, y en el año 1971 fue fundado el SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, o bien Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Este es un ambicioso proyecto científico que tiene como objetivo buscar evidencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta. En él trabajan científicos, ingenieros, astrónomos, biólogos, matemáticos y muchas otras disciplinas en conjunto. Todo esto utilizando tecnología de vanguardia para explorar el vasto cosmos en busca de señales o signos de civilizaciones extraterrestres. Este proyecto implica la detección y el análisis de señales de radio y microondas procedentes del espacio, con la esperanza de identificar patrones que puedan indicar la existencia de vida inteligente. En este plan, se utilizan poderosos radiotelescopios para escanear el cielo, prestando especial atención a frecuencias que no son naturales y que podrían ser el resultado de actividades tecnológicas avanzadas. Los proyectos en búsqueda de vida extraterrestre siguieron avanzando, y en 1977 fueron lanzadas la Voyager 1 y Voyager 2 respectivamente, esto a cargo de la NASA y bajo la supervisión de Carl Sagan.
Estas ondas espaciales llevan consigo un disco de oro que contiene una selección de sonidos y música de la Tierra, así como imágenes y mensajes en caso de que alguna forma de vida extraterrestre las encuentre en un futuro. El objetivo del disco de oro es transmitir una muestra de la diversidad y la cultura de nuestro planeta a posibles destinatarios en el espacio interestelar. Además, contiene un mapa para encontrarnos en el sistema solar, todo con el objetivo de dar a conocer nuestra existencia. Pero esto podría ser una muy mala idea. En el año 2004, el científico Stephen Hawking lanzó una advertencia sobre el contacto extraterrestre, esto en una entrevista para el canal de National Geographic, donde dijo lo siguiente: "Creo que sería un desastre. Los extraterrestres probablemente estarían muy adelantados respecto a nosotros. Creo que debemos quedarnos cabizbajos", agregó. Luego, en el año 2010 ahondó en este concepto y dijo al canal de televisión Discovery que él está seguro que los extraterrestres podrían atacar a la Tierra para robar nuestros recursos. Si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido a cuando los españoles desembarcaron en América, dijo. Con tan solo mirarnos a nosotros mismos, podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar algo que no nos gustaría conocer. Por si esto no fuera poco, en el año 2022, los científicos de una universidad de Escocia dieron mucho de qué hablar después de que aseguraran que están formulando una manera de comunicarse con extraterrestres, pues aseguran que el contacto está muy cerca. Pero bien, regresemos a nuestra línea del tiempo. Ya para 1980, con el 7 en función, el mismo Carl Sagan funda la Sociedad Planetaria para coordinar el trabajo de búsqueda de vida extraterrestre, mismo que continúa hasta nuestros días y que ha dado muchos resultados, entre los cuales se encuentra la señal WOW, una señal que hasta hoy no se ha podido explicar. Obtenida por el radiotelescopio de la Universidad de Ohio, se trata de una señal de 1 minuto proveniente de la constelación de Sagitario. Este asunto no solo ha intrigado a científicos, sino también a destacados comunicadores de la ciencia, tales como Michio Kaku, quien ha afirmado su convicción de que no estamos solos en el universo. A raíz de todo esto, han surgido disciplinas y áreas que se encargan de investigar estos fenómenos, y si bien comparten el área de estudio, no hay que confundirlas de ninguna manera. Por ejemplo, la ufología es una pseudociencia que se encarga de estudiar e investigar objetos voladores no identificados. Por el contrario, tenemos a la astrobiología, una rama científica interdisciplinaria que se enfoca en el estudio de los orígenes, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Busca comprender cómo podría surgir y prosperar la vida en otros planetas y lunas. Además, explora las condiciones necesarias para el desarrollo de organismos en diversos ambientes cósmicos. Entonces, después de todo esto, ¿por qué son relevantes las declaraciones de este ex militar? Pues vamos a ver. David Grush fue un oficial certificado de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra de Afganistán. Ahí sirvió del año 2001 y hasta el año 2018, trabajo por el cual fue condecorado, y en el año 2019 fue ascendido, otorgándole un puesto de trabajo en una agencia apenas conocida llamada NRO, o bien Oficina Nacional de Reconocimiento, es decir, un grupo que se encarga de investigar sobre los fenómenos aéreos no identificados. Lo que muchos no saben es que él ya había declarado hace mucho tiempo en uno de los canales de noticias más serios y con mayor prestigio que existen. Estamos hablando del News Nation, y que estaba declarando en el Congreso por lo que ya había dicho ahí. Aquí te dejo un fragmento de la entrevista en español. Cuando dices recuperación de choque, ¿a qué te refieres? Me refiero a la recuperación de vehículos técnicos de origen no humano. Diles naves espaciales si quieres, son vehículos de origen no humano, exótico, que han aterrizado. Cabe destacar que la cadena News Nation se ha popularizado por emplear a las personas más destacadas del medio, y que los entrevistadores son gente premiada sumamente preparada, personas que no se andan con juegos, y que desde luego nunca entrevistarían a un farsante sin antes asegurarse de verificar sus fuentes. Lo que David Grush ha declarado es algo muy fuerte, muy complicado de entender y sobre todo muy difícil de digerir, pues no estamos hablando de una probabilidad de existencia. Él está afirmando que nos han visitado, que un país tiene conocimiento e incluso restos de estos seres y que está investigando su tecnología. Pero él no ha sido el único que ha acusado a los Estados Unidos de esto, pues en el año 2002, McKinnon, un hacker europeo, hizo el mayor hackeo de la historia. Esto cuando burló la seguridad de la NASA y entró a archivos clasificados, entre los cuales asegura se encontraba información sobre seres espaciales, tecnología extraterrestre y mucho más acerca del tema OVNI. Todo esto tomó fuerza y fue respaldado cuando en el año 2017 se desclasificaron muchos documentos, entre los cuales habían videos reales de ovnis confirmados por el Pentágono,
mismo como el que estás viendo en este momento. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dimensionas lo que te estoy contando? ¿Entiendes la magnitud de las implicaciones que tendría si esto es verdad? ¿Sabes cómo afectaría nuestra comprensión de la historia y el conocimiento humano saber que no estamos solos? Y es que, a ver, para nosotros es muy fácil decir que nos encantaría tener contacto extraterrestre y muchas otras cosas, ya que la cultura popular, especialmente Hollywood, ha explorado incansablemente la idea de encuentros extraterrestres, influyendo con esto en nuestras percepciones y expectativas. Con películas donde los visitantes pierden ante nosotros, los ridiculizan o inclusive nos dan falsas esperanzas con tal de agradar a la audiencia y con esto vender mucho más. Pero esto podría estar muy alejado de la realidad, tal como se ilustra en la película Fuego en el Cielo, que además, un dato curioso es que está basada en la historia real de una persona que asegura haber sido abducida y que jamás se le ha podido desmentir. Otro ejemplo de esto es la película Cuarto Contacto, un filme que enmarca otra realidad de esta cruda interacción. ¿Qué tan descabellado es esto? La ciencia estima que existen 100.000 millones de galaxias, las cuales tienen miles de millones de estrellas similares a nuestro Sol, y los científicos han comprobado que algunas tienen planetas orbitándolas. Así que hagamos un ejercicio mental. Multiplica el número de galaxias que hay por el número de estrellas, y esto multiplícalo por el número de planetas. El resultado nos muestra que existe una enorme probabilidad de que no estemos solos en el universo. De hecho, esa probabilidad se puede calcular con algo llamado ecuación de Drake, una fórmula casi científica, pues si bien cumple con todo el razonamiento científico, hasta ahora no tiene gran relevancia. Esta fórmula nos sirve para cuantificar esta probabilidad, pero esto no termina aquí, pues esta ecuación, lejos de ayudarnos a entender, nos envuelve en una paradoja llamada paradoja de Fermi, la cual se basa en una pregunta. Si la ecuación de Drake nos enseña que existe una enorme probabilidad de que existe vida extraterrestre, ¿en dónde está todo el mundo? Alpha Centauri, la estrella más cercana a nosotros, está a 4 años luz de distancia, es decir, la luz tarda 4 años en llegar de aquí a allá. Y recordemos que absolutamente nada puede ser más rápido que la luz, o por lo menos por el momento. Por lo tanto, los humanos tardaríamos cientos de miles de años en viajar hacia esa estrella con la tecnología actual. Así que la civilización extraterrestre que nos visita debería haber encontrado ya una manera de recortar esa distancia, o bien recorrerla en menor tiempo. A esto nos viene una pregunta. ¿Los extraterrestres podrían ser mucho más avanzados? Claro que sí. Tan solo veamos este ejercicio. Imagina que este punto es el inicio del universo, el Big Bang. Todo lo que conocemos se dio aquí. La línea blanca es el tiempo. Aquí nace la Tierra. Aquí el primer organismo de vida. Y hasta acá hemos surgido los humanos. Es decir, todo este tiempo, 3.800 millones de años, han estado sin nosotros. Y solo 200.000 le pertenecen a la historia humana. Aquí, en este pequeño lapso de tiempo, hemos hecho aviones, cohetes, tenemos internet, robots, inteligencia artificial y muchas investigaciones en curso. Ahora imagina que una civilización extraterrestre naciera aquí o aquí. ¿Imaginas todo lo que ya pudieron desarrollar? Carl Sagan toca este tema en una de las páginas de su increíble libro, donde nos da un dato verdaderamente increíble. Mediante un cálculo sencillo y muchísimas estimaciones, llega a una conclusión de que la civilización extraterrestre, con la tecnología suficiente para viajar de manera interestelar, nos visitarían con una frecuencia de entre 1000 y 10.000 años. Esto significa que no podemos descartar que ya nos hayan visitado antes, cuando los dinosaurios pisaban la Tierra o cuando antiguas civilizaciones poblaban el planeta. Una de las civilizaciones más antiguas que existen son los sumerios. Entre el río Tigris y Éufrates nace su historia. Una civilización nacida 4000 años antes de Cristo, que en un corto periodo de tiempo desarrollaron la escritura, la rueda, el calendario, el sistema hexadecimal, la cerveza, el horno, entre muchas otras cosas. ¿Esto qué tiene que ver? Pues solo basta con ver los museos. En ellos podemos ver pinturas extrañas, dibujos de lo que pareciera ser a nuestro entendimiento cohetes espaciales como el Apolo, hombres en lo que parecen ser trajes espaciales. Sus dioses venían de diferentes planetas. El astronauta de Palenque de los mayas, coincidencias entre los relatos de culturas con miles de años de diferencia, mismas que no tuvieron ningún contacto. Por ejemplo, te mostraré algunas pinturas donde se muestran figuras extrañas en el cielo, pero la interpretación queda a consideración del espectador. En esta pintura del año 1350 llamada La Crucifixión, en el monasterio del Disco de Cani, en Kosovo, podemos observar figuras muy extrañas. O esta de Domenico Ghirlandau, llamada La Virgen de San Giovenino. En 1710 el bautismo de Cristo,
1400 en la Basílica de Notre Dame. En estas pinturas podemos ver objetos en el cielo llamados sombreros. Si los observamos bien, se parece a algo que ya habíamos visto, ¿no crees? En Alemania en 1538 o en el siglo X. Esto solamente es para aquellos que creen que los ovnis son objetos de la era moderna. Con estas pinturas podemos ver que se trata de algo muchísimo más extraño. Como podemos darnos cuenta, el tema extraterrestre ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos. Sin embargo, desde hace muchos años ya, la ciencia se ha encargado de este, y las mentes más brillantes de este planeta han tratado de darle solución a las incógnitas que envuelven a esta materia. El tema extraterrestre va mucho más allá de la ficción y ha impulsado investigaciones rigurosas y suscitado cuestionamientos profundos. La revelación de David Grush, respaldada por su historial y testimonios anteriores, desafía nuestra percepción y plantea una serie de incógnitas fascinantes. El tema ovni debe ser tomado con seriedad, pues si bien la negación es una fuerte arma ante el miedo, este tema no es banal y no es trivial. Merece todo nuestro respeto y toda nuestra admiración. Esperemos que pronto se resuelvan nuestras dudas al respecto. Y después de ver este video y de toda la información que tenemos disponible, quizá la pregunta ya no es si estamos solos en el universo. Quizá la pregunta es, ¿estamos preparados?